huele amigo hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, aquí en este lugar tan preciado tuyo. Y estamos con vos, María del Rosario. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿cómo te gustaría que te llame? Mirá, yo me llamo María del Rosario América. Ajá. Carballeda de Cerruti. Ajá. Utilicé el apellido de mi marido para identificarme con mi hijo. Por eso soy María del Rosario Cerruti. Ajá. Pero al principio, cuando iba al colegio, de las monjas me llamaban América. América. Porque mi mamá que me puso María del Rosario y mi papá me puso América. Entonces para mi familia siempre fui América. Ah, mira. Después fui Rosario. Rosario. Y después María del Rosario porque me bautizó así María Adela. Cuando empezamos a luchar las madres, María del Rosario. María del Rosario, y empezó a repetir María del Rosario y todas me dijeron María del Rosario. Y quedaste ahí como María del Rosario. Quedé como María del Rosario entre las madres y todo el mundo que me conoció en esa lucha, María del Rosario. Una infancia en San Cristóbal, ¿no? Sí. Una infancia que nació en la calle de Anfunes y Belgrano, y después en México y entre Loria y entre 24 y Urquiza, y después en San Juan entre Boedo, entre Loria y Liniers. Claro. Así que siempre ahí hasta el día que me casé. Qué lugar, ¿no? Ese, ¿no? Hoy casi la avenida San Juan emblemática con los árboles y las placas, ¿no? Sí. Y vos ahí relacionada de alguna forma en ese barrio con esa pertenencia que tiene Santa Cruz, ¿no? Sí. Y toda la escuela primaria los domingos las pasábamos en Santa Cruz a la tarde. Nos pasaban películas. Los chicos íbamos todos del barrio, nos llevaba papá. Era muy común eso. Sí. Era muy común en los barrios las películas. Porque no había escuela, en Santa Cruz no había escuela. No, vino mucho después, ¿no es Sí. cierto? Sí. Y me estoy quedando con esta... Ahí iniciaste, ahí te fuiste haciendo toda tu infancia, tu adolescencia, pasaste toda tu relación con el barrio y después te casaste En Santa Cruz. Me casé en Santa Cruz. Santa Cruz. Es una relación como muy profunda, ¿no? Sí. Está íntimamente ligada. Íntima. Y me fui para Olivos. Sí. Ahí nació Fernando. Fernando, sí. Ajá. Mi primer hijo. Sí. Fernando Rubén Cerruti. Rubén Cerruti. Fernando en sí, y esto creo que cuando estábamos charlando previamente te lo comenté, a mí me emocionó sentir que él tiene casi mi misma edad, tendría casi mi misma edad hoy. Y me provocó mucha emoción esto de hacerlo como presentarlo aquí, como tenerlo aquí presente, ¿no? Sí. Fernando estudiaba Ciencias Económicas. Ciencias Económicas. Faltaban 4 materias para terminar la carrera. De Economía, él seguía Economía. ¿Cómo lo recordás? Era un chico buenísimo, lo quería toda la gente. Tenía una educación, un cariño a la gente. Yo tenía una amiga que decía, mira, tengo un problema, voy a esperarlo a Fernando para consultarlo. Ah, mirá. O sea, como que era de confianza. Inspiraba confianza. Eso.
Inspiraba en el barrio, si había chicos que estaban haciendo el secundario, por ejemplo, vení que te doy una mano. Se ayudaba. Solidario. Solidario. Se casaba algún compañero y se prestaban los trajes, porque nunca gastó en ropa. Sí. No, tenemos el casamiento fulano, a ver, ¿quién tiene un saco para prestarme un pantalón? Así era. Sí. Era como bien también de barrio, ¿no? Esta cosa de armar. Sí, era solidario, era noble. Lo querían los abuelos, lo querían los amigos. La prueba está que todavía hoy tengo relación con todos los compañeros de él. Sí. ¿Te vienen a ver? Sí. ¿Los compañeros de universidad o de los...? Compañeros, hay un compañero que estudió con él, que a su primer hijo le puso el nombre Fernando. Ah, mirá. Todavía nos relacionamos con todos los compañeros. Sí, sí, hay un corazón latiendo ahí, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay un recuerdo del hombre que fue. Y la potencia que tenía, porque él estaba intentando... Y el orgullo que me dejó como madre. Claro, claro. Y la satisfacción de que el otro hijo lo respete, lo admira. Ah, claro. Y eso es tan importante. Sí, sí, sí. Sí. Yo tuve nada más que 2 hijos, pero el hijo menor, respeto y admiración por su hermano. Claro, claro. Como igualando, ¿no? La vara. Sí, sí. Y de pronto Fernando desapareció. Fernando tenía ideas. Era un estudioso, le gustaba mucho la política y tenía ideas. ¿Se involucraba? Sí, yo discutía mucho con él. Ajá. Y bueno, pero discutíamos bien. Bien. Poner la idea. Porque yo soy discutidora de naturaleza. Pero bien, tenía sus ideas y yo lo respetaba muchísimo. Así que bueno, tenía sus ideas y un día se lo llevaron. Lo vinieron a buscar acá, a esta misma casa. Ah. Porque estaba identificado. Sí. Tenía alguien lo delató o alguien lo llevaron primero, y dio el nombre de Fernando y lo vinieron a buscar y listo. Y nunca más supe de él, nunca más tuve una noticia. Y eso es lo que no voy a poder olvidar jamás. ¿Por qué esta crueldad de llevarlo sin una causa? Sí. Porque si hubiera una causa, yo lo admito y quiero un castigo para una causa. Pero no hay ni una palabra, ni nada. Un vacío, ¿no? Un vacío. Eso. El mal por el mal mismo. Porque el mal como corrección, lo entiendo. El mal necesita corrección, pero el mal por el mal, no lo entiendo. Si mi hijo hubiera cometido un delito, admitiría que estuviera detenido, que se le hubiera puesto una pena. Lo admitiría y lo iría a ver a la cárcel. Pero esto no lo puedo admitir. A partir de este no puedo admitir, que estoy imaginándome que pudo haber estado también en su momento, empezó la búsqueda, es como que empezaste a Claro. Ahí. Es una impotencia total, porque ante una enfermedad uno lo va a cuidar hasta el último minuto, va a hacer el último esfuerzo para salvarle la vida a un hijo. Pero además es la entrega. Pero esto de amor. no. Le entregabas amor, vos podés entregar amor hasta último instante. Claro. Entonces, al encontrarse con otras madres que les pasaba exactamente lo mismo, bueno, fue el juntar dolor con dolor para hacernos más fuertes y para seguir buscando. Yo creo que fue un gesto de amor total, solidario y maravilloso. Sí. Y maravilloso, porque juntarnos de distintas procedencias, clases sociales, culturales o religiosas y sentir la misma pasión por esa lucha, es que esos hijos eran muy valiosos. Sí, que la búsqueda era el eje, el centro fundamental, recuperar a los hijos. Y no le perdíamos, teníamos el miedo, pero teníamos la superación siempre del miedo a enfrentar esos monstruos. Sí. Era como una gran diferencia, ¿no? Había un poder muy alto, muy grande, y ustedes que se estaban empezando, ni siquiera podemos decir a organizar, que era a reconocerse. Porque ¿quién es esa señora que está ahí, no? Sí. Y cuando enfrentamos a Arguindegui, que fue el único que nos recibió,
enseguida que empezamos la marcha, que empezamos a reunirnos en la plaza, que Azucena dijo, tenemos que estar en la plaza todas, porque cuando seamos 1000 y entremos en la Casa de Gobierno nos van a tener que decir qué pasó. Cuando fuimos a verlo a Arguindegui, un par de meses después de haber hecho el primer encuentro en la plaza, entró Azucena, Beatriz Neuhaus y yo. Estuvimos más de una hora. Y dice, cuando la ve a Beatriz Neuhaus le dice a Arguindegui, pero señora, su hija todavía no apareció, porque era compañero del marido de Beatriz, que era militar. Dice, no tengo noticias de mi hija. Dice, mire, esta agenda la tengo llena de nombres de los hijos de mis amigos. Se desaparecen, se mandan a mudar. Y no lo va a creer, dice, las chicas, hay algunas en México ejerciendo la prostitución. Azucena se puso loca, le dijo, prostitución estarán ejerciendo las hijas de sus amigos. Nuestras hijas no están en la prostitución. Han sido secuestradas vilmente. ¿Qué está hablando? No, señora, con un cinismo. Un cinismo, sí. Que daban ganas de... Sí, es infame, ¿no? Infame. Sí. No, fue terrible soportar esa gente con la frialdad y el desprecio que nos hablaban. Y ustedes ahí, bueno, esto fue casi como en los inicios, ¿no? Cuando se iniciaron, se empezaron a reconocer, esta señora ya la... Sí, a vos quién te falta, y me falta mi hija, y a vos, eran todas madres porque no queríamos que fueran los chicos, los hermanos, porque teníamos miedo que los secuestraran, los padres también. Sí. Muchos padres iban a la plaza y nos miraban de lejos para ver si pasaba algo. Pero no queríamos que estuvieran en la marcha. Como protección. Como protección, que ellos no figuraran. Porque los militares tienen una... a ver cómo lo puedo explicar. Como una reverencia a la mujer. Una reverencia no, una categoría menos la tienen. Ellos son los superiores. Las mujeres son como que van detrás de ellos. Un machismo. Hay un machismo. Y tanto es así que en una oportunidad había que hacer una denuncia. Una de las personas que había estado secuestrada hizo la denuncia y los militares respondieron a la acusación. Entonces nos citaron al cuartel a declarar a las madres. Pero los abogados que estaban cerca nuestro nos dijeron, el código militar dice que las mujeres honestas no pueden declarar en los cuarteles. Eso dicen los militares. Así que las mujeres eran como aparte, que no podían. Sí. Entonces dijimos, bueno, si nosotras no podemos ir a los cuarteles a declarar, que vengan ellos a la casa de las madres. Entonces nosotras por eso decíamos, como nos tienen como así despectivamente, si van los hombres los atrapan. Sí. Entonces nosotras y, por ejemplo, nos íbamos al Ministerio del Interior, a la mesa de entradas, y otra vez les decíamos cosas, otra vez nos tienen acá como si fuéramos estúpidas, ustedes que se creen. No nos decían nada, como pobres viejas, están hablando. En cambio, si iba un hombre y protestaba, adentro. Esa era la diferencia, que nosotros aprovechábamos esa debilidad que ellos creen que nosotros teníamos, claro, para seguir estando allí. Exactamente. Sí. Exactamente. De alguna forma mantener la presencia frente a ellos. Exactamente. ¿No? Exactamente, porque ellos decían, ellos nos bautizaron así, las viejas, ahí están las viejas locas, sí. Ahí están las locas. Sí. Decían, eso nos contó un periodista de Francia, se llamaba Jacques Deprez, que iba a la casa de gobierno como todos los periodistas y adentro sentía que decían, ahí están las locas, ahí están las locas. Entonces él nos vino a contar, dice, de adentro los están espiando y dicen, ahí están las locas. Así que nos tenían así. Y después empezó el tema este de que no podían estar más enfrente de la casa de gobierno. Lógico. Entonces mandaban la policía, circulen, hay estado de sitio, circulen. Entonces empezamos a circular de a dos y otras dos atrás, entonces ahí empezó la marcha. Cuando ellos nos hablaron de que no podíamos estar juntas, que teníamos que circular, empezamos a marchar, pero por afuera de la plaza. Ajá. La parte externa. Sí. Y seríamos
40, 50, 60. Era una vuelta inmensa, ¿no? Porque... Son 2 hectáreas que Sí, tiene la plaza. claro, sí. Entonces nos perdíamos un poco. Entonces empezamos a recorrer adentro, alrededor de la estatua de Belgrano. Y después se fue agrandando hasta que llegamos a circular alrededor del obelisco. Ajá. De la pirámide, de la digo. pirámide, sí, sí, sí. ¿Y los pañuelos cuándo fue? Los pañuelos surgieron en el año 77, todavía estaba Azucena, para la primer caminata que se hizo la Juventud a Luján, año 77, Sí. en octubre. Entonces dijimos, hay que ir a Luján. ¿Y cómo vamos a ir caminando desde acá? Bueno, la que pueda caminar, que camine, y la que no, que vaya sumando. ¿Y cómo nos reconocemos? Y unas hablaban de llevar una vara de una planta, y a alguien se le ocurrió decir, pongámonos un pañal en la cabeza. Todas tenemos un pañal de un hijo, nos ponemos un pañal y todas las que estemos con pañal blanco nos vamos a reconocer y nos vamos a ir juntando. Y así fue, la primera idea fue un pañal para ir a la marcha de la Juventud a Luján. Sí. Y cuando llegamos a Luján, queríamos comulgar. Y la intención era decirle al obispo que nos estaba dando la comunión, o al sacerdote que le tocara, porque toda la gente estaba comulgando, por mi hijo detenido desaparecido. Y a las que nos tocó el obispo, nos negó la comunión. Qué dolor. Por mi hijo detenido desaparecido, y nos sacó la hostia y se fue. Eso fue en el año 77, en octubre. Y ahí empezó, ahí ya tenían como una entidad que se iba creciendo, como una construcción que iba avanzando. Sí, estábamos juntas y nos necesitábamos. Cada vez necesitábamos estar más juntas, para tener más fuerza. Ahí aparece, ¿no?, esto de cómo se iban reuniendo, ¿no? ¿Dónde se reunían? Y cómo nos reuníamos con mucho miedo. Nos encontrábamos un ratito antes, por ejemplo, los jueves, en ese lugar, un comedor que había de unas monjas, ahí en la calle Pichincha y no me acuerdo cuál otra. Ajá, San Cristóbal también. Nos encontrábamos a las 11 de la mañana y de ahí nos íbamos ya para Plaza de Mayo, despacito, dando vueltas a ver cómo nos íbamos entrando. A las 3:30 en punto empezábamos a caminar. Todavía sin pañuelo. Sí. Sin pañuelo. Empezamos a caminar hasta que, bueno, en algunas oportunidades nos mandaban la policía. Un día nos mandaron la policía y agarraron a la más viejita de todas, a la más menudita. Frágil. ¿Sí? Documentos. Ahí, la autoridad. Se entregó el documento, pobre madre. Entonces fuimos todas, le entregamos, eran 200 madres, todas entregamos los documentos. Todas. Le tiramos los documentos ahí. ¿Qué hizo el cana? No sabía qué hacer. Llamó por teléfono el walkie-talkie que tenía y acá me están entregando los documentos. Bueno, llámelas y devuélvase. Estuvimos hasta las 6 y pico de la tarde, el policía llamando nombre por nombre para devolver los documentos. Así que lo que ellos pensaban que era una represión, resultó un acto más importante. Sí, y las rondas estas, al principio me decías que no estaban, las hacían sin pañuelo. Sí. Y después empezamos a usar el pañuelo cuando después del Mundial de Fútbol, que tuvo una expansión muy grande hacia el exterior, la Marcha de las Madres, por la cantidad de periodistas que venían a Buenos Aires, que empezaron a venir gente a la plaza. Ahí empezamos a usar el pañuelo algunas veces. Y después, en el año 80, nos prohibieron la plaza. Cerraron la plaza. Se cierra, y los jueves no entraba nadie. ¿Qué hicimos las madres? Miércoles caíamos de sorpresa y hacíamos una marcha relámpago adentro de la plaza. Le cambiaban el día, cambiábamos el día y la hora. Otro día nos citábamos para un viernes, caíamos en la plaza, pero todas las semanas fuimos igual a la plaza. Sí. Un día a la mañana, un día a la tarde. Íbamos y circulábamos sin pañuelo, por supuesto, para que no nos reconocieran, pero las madres circulaban en la plaza.
Y los periodistas lo sabían. Así que bueno, se dieron cuenta de que no podían. Entonces, en enero del año 80, Monseñor de Nevares se sumó a la asamblea, era de la asamblea permanente, pero vino a Buenos Aires para ir junto con todos los abogados que hacían la asamblea permanente, y nos acompañaron a entrar en la plaza. Se hizo una marcha y se tiraron las vallas y entramos a la plaza, todos tomados del brazo. Fue muy emotivo y muy fuerte eso. Sí, me imagino. Muy emotivo, Sí, sí. porque Monseñor de Nevares es un hombre maravilloso, realmente. Sí. Y con un significado esto, ¿no? Derribar las vallas. Todos tomados del brazo, así entramos en la plaza, una gran manifestación, y nos quedamos en la plaza ya para siempre. Nunca más nos prohibieron. Sí. Entonces ahí empezamos a tomar otra vez más coraje, y ya empezaban los políticos a merodear a los militares. Los políticos no quieren perder oportunidad de trabajar para ver si llegan al poder, ¿no? Y bueno, y empezaba la campaña, porque los militares ya estaban muy mal. Ya estaban deteriorados. No deteriorados todavía, estaban mal vistos ya en todas partes del mundo. La opinión pública. Ya en Europa se hacían marchas, todo el mundo hablaba, ya nos había recibido Pertini. En Estados Unidos, habíamos estado en Estados Unidos en la Casa Blanca, la mujer del presidente de Francia. Sí. Atendía a las madres, a las abuelas, ya era mucho conocimiento. Sí. Entonces los militares ya estaban mucho más cuidadosos. Sí. Y nosotros seguíamos creciendo, también haciendo un poco más de presión. Entonces la cosa ya era una lucha más confrontativa, hasta que llegó la actitud de los políticos y los sindicalistas, que en el año 82 ya se había abierto la compuerta política. Se hace una gran marcha, en 82 fue, sí, la gran marcha de la CGT, donde matan a Dalmiro Flores, un obrero, una marcha que terminó con gases, fue espantosa. Y a los 2 días, esa marcha fue el 30 de marzo, y el 2 de abril, ahí tenemos, sale Galtieri a decir que invadían las Malvinas. Sí. Toda esa gente que había estado en la plaza repudiando a los militares en esa marcha de la CGT, el 2 de abril se vuelve a la plaza a aplaudir a Galtieri. Sí. No lo podíamos creer. Era como una desazón, ¿no? Como una sensación. Así que los militares ahí empezaron su barranca abajo, ya. Venían deteriorados, pero ahí empezaron su barranca abajo. Yo estoy pensando en esos inicios, y cuando buscaban lugares, vos me dijiste que iban ahí a unas monjitas que estaban por Pichincha, la calle Pichincha, y había otros lugares. Santa Cruz fue un... Santa Cruz nos abría la puerta cuando teníamos que hacer las reuniones. Ya habíamos crecido bastante y queríamos hacer grandes reuniones por Nazaret. Ah, mirá, por atrás, por Carlos Calvo. Sí, ahí hemos hecho reuniones en el año 80. Ah, mirá. Impresionante. Y llenábamos Nazaret, porque venía mucha gente. Con nosotros estaba Emilio Mignone y Conte McDonald, 2 abogados que tenían sus hijos desaparecidos. Así que mucha gente nos abría la puerta. No teníamos otro lugar donde estar. Sí. Y después ya nos habían ayudado antes de la desaparición de las monjas y de Azucena. Sí. La juventud que nos rodeaba, algunos partidos políticos, alguna gente que tenía sus parientes desaparecidos, y las madres nos pedíamos para reunirnos ahí para hacer nuestro trabajo. Sí. Entonces entrábamos, una reunión. Claro, entrábamos por donde está la sacristía. Sí. Ahí había la reunión. Ajá. Yo iba poco porque como yo siempre vivía acá en Olivos, las reuniones se hacían después de la plaza, de tarde. Sí. Entonces yo tenía que venir a atender a mi hijo y a mi marido, bueno, y no iba mucho, pero la que iba siempre era María Ponce. Ajá. María Ponce iba siempre casi. Sí, sí. A las reuniones de familiares que se hacían todas las semanas. Sí. Que fue donde
Astiz se metió Sí. y que se llevó a las 13 personas, creo que fueron en No, total. 12. 11. 12. En- O sea, no, ese día se Sí, llevaron, sí. pero después Sí, a los 2 días se llevaron exacto, sí, sí, sí. a la hermana Alicia, la llevaron, estuvo conmigo esa tarde, en Sí. en la puerta estuvimos las dos hablando, y delante mío se llevaron a Esther Cariaga, Ujú. delante mío, 5 Sí. metros adelante, y nunca supe quién iba al lado de ella, nunca pude saber. Y atrás íbamos, 5 metros después íbamos María Ponce y yo, me arrebatan a María y a mí me tiran contra la pared, me dicen, sigan, es un operativo por drogas. Así que eso fue el 8 de diciembre El 8 de diciembre. del 77. Ese- Y en ese- Santa Cruz siempre se siguieron recibiendo a las madres para las reuniones, para el lugar que teníamos para... Con las monjas íbamos a comer, no había reuniones, ¿eh? Ajá. No. Con Leoní, con Ali. No, íbamos a comer. Reuniones en la Santa Cruz nada más. Y alguna iglesia, como por ejemplo una iglesia que está en la calle Paraguay, cerca en Palermo, que el cura nos prendía la luz Ah, y nunca lo vimos. Pero sabía que no. las voy a ayudar, pero no, hasta acá, no puedo más. Y prendía la luz. Sí. Sí. Como de alguna manera había lugares, pocos, pero había lugares donde eran recibidas, ¿no? Y esta sensación de no preguntar, esta forma de no preguntar que tenían los pasionistas, ¿no? De que llegaban ustedes... No era no preguntar, era ser solidario, era la verdadera solidaridad. Cuando uno tiene que ayudar a alguien, no le pregunta nada, lo ayuda. Claro, ¿Por qué hay que preguntar? claro. ¿Qué te ¿Me voy a- necesitas? Acá estoy. Claro. Esa es la verdadera solidaridad. Sí. Y esto lo registraron ustedes desde un principio. Sí. 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 Ese día o los días anteriores, ustedes salían de ahí a hacer porque creo que salían en pares, ¿no? A hacer distintos trámites, distintas tareas. Sí. ¿Y vos con quién salías habitualmente? Lo que hacíamos, bueno, primero teníamos que organizarnos los lugares donde ir. Eso. ¿A quién ir a jorobar? Un cuartel, una Sí, comisaría. Exacto, Sí. y a los políticos también. Ah. Cuando empezaron los políticos a moverse, a querer ya prepararse para lo que venía, a decirles, señores, tienen que atender el problema de los desaparecidos, ustedes no pueden pasar por alto este drama. Y hemos tenido discusiones muy serias con los políticos, pero muy serias. Porque no había una intencionalidad. No, ninguno de ellos se acercó a nosotros. Estaban ahí, como expectantes. Ellos estaban en otra cosa, pero nosotros íbamos a golpearle la puerta, señor, ustedes tienen este problema y tienen que resolverlo. Ujú. No aspiren a llegar al poder sin resolver este problema. Y tanto es así que cuando cuando fue electo Alfonsín, lo fuimos a ver al hotel, creo que era el Hotel Presidente. El presidente, sí. Y le dijimos, doctor, fuimos todas las madres, toda la delegación, usted tiene que atender este problema. Sí, claro que sí, dice, pero ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes qué quieren que haga si ellos no quieren hablar? ¿Que los torture? Hay situaciones que las marca la Constitución, ustedes van a asumir el poder y esto lo tienen que solucionar. Hay que poner a los militares en el lugar que les corresponde. Ujú. Han cometido crímenes de lesa humanidad. Y si no, que aparezcan nuestros hijos. Sí. Así que a todos, cuando subió Alfonsín, pobre, se encontró primero con nosotros. Sí, ustedes ya tenían ahí una presencia, una forma, un Lógico. cuerpo de grupo Lógico. que era Lógico. muy grande. ¿Recordás algo del 8 de diciembre? De ese 8 de diciembre, de la misa, estaban recolectando para las... Ese 8 de diciembre estábamos después de la plaza, nos fuimos a la casa de Emilio Mignone, porque la mujer estaba allí, Chela Mignone, nos reunimos allí para juntar los últimos
esfuerzos económicos que habíamos reunido. Sí. Entonces, cuando estábamos allí, estaban con las listas también de los nombres para llevar al día siguiente al diario La Nación. Porque había que, la solicitud tenía que estar firmada. Sí. Entonces nos dicen, bueno, llaman de la iglesia de Santa Cruz, ya tienen la plata que juntaron la gente de Santa Cruz. Entonces van Ketty y Rosario, las dos fuimos. En la iglesia estaba Quita, Chitíchimo, que ella lo vio a Astiz. Sí. No, yo no lo vi. Entonces, cuando llegamos a Santa Cruz serían las 6:30 de la tarde. Alicia estaba en la puerta de la ¿cómo se llama? La puerta de Estados Unidos. Sí, la entrada a la secretaría. A la sacristía. Estaba ahí en la puerta y yo me quedé con María Ponce y con Alicia hablando en la puerta. Pero mucho tiempo estuvimos hablando hasta que llega Esther Cariaga y dice, ya tengo la plata. Y sale. Yo no entré adentro al donde está el Calvario. No, sí, en la puerta hablábamos. Sí. Y sale Teresa con otra persona, que en ese momento yo no me fijé quién era. Dice, ya tenemos la plata. Creo que eran 14 pesos o 1.400 pesos, algo de 14 eran, no Sí. me puedo acordar la cantidad. Sí. Y salen, veo que se la lleva un hombre en mangas de camisa, un hombre gordo, petizo, medio rubión. ¿Qué pasa? No vi dónde la metió, porque cuando estoy mirando y asustándome me sacan a María, que al lado mío. Todo como Todo enseguida. en segundo, me tiran contra la pared, ya no vi dónde las puso, pero alguien vio que las metían en una. El pasillo que va entre la sacristía y la puerta principal de la iglesia que está en la esquina, ese pasillo, yo sentí correr gente, mucha gente corría por ahí. Sí. Se dieron cuenta, ellos vieron qué estaba pasando. Entonces me voy con Ketty, y la veo a Ketty parada ahí, y nos vamos de las dos del brazo a la iglesia. Estaba saliendo la gente de la misa, la misa de la Inmaculada, Sí. con Quita. Nos encontramos las tres apretadas, muertas de miedo, salimos y en la esquina de Independencia y Urquiza tomamos un taxi, las dejo a ellas en la estación de 11 que se iban para Ramos Mejía, y yo sigo a la casa de Emilio Mignone. Le digo, se llevaron a María y se llevaron Yo había visto a María y a Esther. Que Alicia no sabía nada, no sabía más a quién habían llevado. Se levantan con la plata y con las listas que estaban, salen todos despavoridos y se van a la casa de Marta Vázquez. Y yo me quedo ahí hasta que venga mi marido a buscarme, porque yo no me animaba a salir, estaba muerta de miedo. Un miedo tremendo. Como a las 10:30 de la noche llega mi marido y me voy con él para mi casa. Nadie sabía qué pasaba con las demás gente. Al otro día tenían que ir a pagar la solicitada. Era viernes. Yo trabajaba. Muertas de miedo, se van Juanita, la madre, Nora, no sé quién más iba, no recuerdo porque yo no fui, a La Nación. Llevan toda la plata que habían juntado. Revisan las listas y en La Nación le dicen que no sirven las listas, que hay que pasarlas de nuevo. A máquina, ¿no? Una cosa así era. Entonces, ¿dónde van? El marido de Nora era intendente, trabajaba en la intendencia del Ministerio de Economía. Nora se va con otra madre a ver a su marido. Y el marido le dice, vengan acá y acá hagan todas las listas de nuevo. Ahí hicieron las listas. Volvieron a La Nación. En La Nación le van a pagar y eran todos pesos chicos. Claro, donaciones. No quieren los pesos chicos. Otra vez a llamar al marido de Nora. Buscan una solución para que alguien del Banco Nación le cambie y le dé pesos fuertes, pesos más grandes. Sí, van a cambiar al banco y vienen otra vez a La Nación y pagan. Pagaron. Se fueron las madres, pero no sabíamos todavía a quién se habían llevado. Emilio Mignone andaba
descosido buscando en las comisarías, nadie respondía nada. Eso era el día viernes. El sábado a la mañana sale la solicitada de la Nación. Pero ese sábado, una madre que se llamaba Delicia, le habían entregado el cadáver de su hija. Y no lo podía abrir y no lo pudo enterrar y no, nada. Pero nos pidió que la acompañáramos, que iba a hacer una misa por el alma de su hija. Y nos fuimos a Castelar. A las 9 de la mañana estábamos en Castelar el sábado a la mañana para acompañar a esa madre. Y estando en la misa entra Nora corriendo y dice, se llevaron a Azucena, se llevaron a Azucena. Yo. Habían secuestrado a Azucena a las 8 de la mañana. De ahí salimos de la iglesia de Castelar, éramos como 10 madres, vinimos a Avenida de Mayo, a un correo, hicimos un pedido urgente al Ministerio del Interior. Urgente aparición de las madres secuestradas en la iglesia de Santa Cruz y Azucena Villaflor de Vicente. Por las madres. Y ahí empezó el calvario. Totalmente, ¿no? Como una segunda búsqueda. Entonces ahí nos enteramos, nos fuimos enterando porque aparecían los que habían sido desaparecidos después de más adelante, otros que habían visto, que habían llevado a Alicia, que el sábado se llevaron a Leoní, que Astiz había ido a buscar a un muchacho que era sacerdote, o había sido sacerdote, no me acuerdo el nombre ahora, que vivía cerca en Constitución o por Avellaneda, que está desaparecido. Bueno, ahí empezamos a descifrar que eran como 10, 11, todos los desaparecidos. Armar el mapa del drama que había ocurrido, ese 8. Y no sabíamos cómo era el asunto. Y pensábamos, el jueves siguiente, queremos ir a la plaza, y estábamos sentadas en un bar en la Avenida de Mayo. Estaba Ketty Neuhaus y otras madres y yo, y lo vemos pasar a Astiz por el cordón de la vereda, y le hacía señas a Ketty, andate por favor. Creíamos que estaba desaparecido, que se lo habían llevado al Tapien, porque para entonces pensábamos que era el hermano de un desaparecido. Era niño. Andate que te van a llevar. No lo atendió Ketty, no quiso saber nada con él. Dijimos que se fue y se fue. Nunca más lo vimos. Pero nosotros seguíamos pensando que era Gustavo, el hermano de un desaparecido. Hasta 6 meses después, llega de Francia una información que lo habían visto en las marchas que se hacían frente a la Embajada Argentina en Francia, a Gustavo Niño. ¿Y lo había visto quién? Alguien que había estado en Santa Cruz en el momento del secuestro. Claro. Y se informa de que era un integrante de la Marina en funciones en la embajada, y que su nombre era Alfredo Astiz. Llega esa información, que hay una marea de periodismo sobre la embajada argentina en Francia, que el tipo tiene que desaparecer. Otra vez se perdió el rastro, no se supo más nada de él. Hasta 2 años después, otra vez aparece en la embajada de Sudáfrica. Lo encuentra el periodismo y lo persigue. Y nos viene la información, Alfredo Astiz, el canalla que delató a las madres, está en la embajada de Sudáfrica. Otra vez desaparece. Tiene que vivir escapando, el cerdo ese. Sí. Vuelve a aparecer en 1982, firmando la entrega de las Malvinas. Sí. Otra vez apareció ahí y volvió a desaparecer. Hasta que lo fueron encontrando una vez en Mar del Plata y le dieron una buena paliza. Otra vez lo encontraron ahí en una confitería también acá, donde va, lo escrachan, porque la verdad es un canalla total. Así, esa fue la historia de Astiz con las madres. Sí. ¿Y cómo se pegó a Azucena, no? Y se pegó a Azucena porque la vio.
era la que tenía, que era dirigente nata, era una líder. Tenía una capacidad interior, sí, una simpatía. Además era muy parecido. Parecía el hijo. Todo el mundo creía que era hijo de Azucena. Azucena era una carita redonda, media rubiona. Y el marido de Azucena no lo podía ni ver a este muchacho. Mira. Decía, este muchacho, yo no sé por qué está siempre pegado a Azucena. Claro, él se dio cuenta que era la que más, la que daba órdenes, la que movilizaba a las madres. Y por eso la señaló. Y después a María Ponce era una mujer fuerte. Sí. Y Esther Cariaga también. Eran mujeres de gran ideología. Sí. Por eso ¿Vos crees que esto estaba como dirigido? Que tenían que ser ellas como para hacer algo en Madres o en este grupo. Y lógico. Yo creo que él las estudió. En el poco tiempo que estuvo, habrá estado unos 6 meses con las madres, no más. Las estudió muy bien y se dio cuenta. Pero no pensó nunca en la fortaleza de las débiles. Porque las que no teníamos mucha capacidad, teníamos mucha fuerza. Sí. Y seguimos a pesar de él. Parece que la fortaleza estaba cimentada en otro lugar que era el de siempre, esto de aparición con vida, ¿no? Claro. Era demasiado fuerte la necesidad de saber qué pasó con los hijos. Claro, que eso no se iba a entregar tan fácil. Hicieron la ronda el jueves siguiente. Al jueves siguiente. Me imagino con miedo. 30 madres entramos en la plaza nada más. Las demás estaban todas mirando, había atrás de las columnas, se ponían y no se animaban. Y después se animaron. Y volvimos a estar en la plaza, seguimos en la plaza, hasta el año 80, que ahí, el 79, ahí nos cortaron la plaza. Pero íbamos, le hacíamos marchas relámpagos, cualquier momento. Sí, que le hacían en cualquier día, en cualquier horario. Sí. Nos poníamos de acuerdo para estar todas. Sí. Y marchábamos. Sí, de alguna manera estoy pensando en esto del antes y después de Azucena, ¿no? Que Azucena fue también una forma de unir y de poner energía en todo ese grupo de mujeres. Sí. Encontrar dones. Y quedó el esfuerzo de ella y la lucha por la compañera desaparecida. Porque al no aparecer, después en el 78, en febrero del 78, 2 meses después de la desaparición, aparecen cadáveres en la costa de Santa Teresita. Y dicen que hay una mujer robusta que podría ser Azucena. Entonces van 3 madres a la costa. Una de ellas era Nora, otra era Marta Vázquez y la otra no me acuerdo quién era. Fueron a verlo a Alfonsín primero. Le dijeron, usted que es un político, acompáñenos a ver qué pasa, tenemos que reconocer a ver si son esos cadáveres. No, dice, yo no puedo ir, no, es imposible, yo no. Se negó a acompañar a las madres. Y fueron las madres y empezaron solitas a hacer las preguntas. Entonces la policía las mandó a los bomberos. Los bomberos le dijeron que eran los camioneros, que habían aparecido cuerpos porque se los habían llevado a los médanos. Total que se vinieron sin saber nada. No. Pero los cuerpos eran. Sí, claro que eran. Porque 15 años, 20 años después aparecieron, esos cuerpos eran los de las madres y las monjas. Sí, el mar las devolvió. Sí, y las encontraron los científicos que hicieron la investigación y los pudimos guardar, esos restos. Gracias a Dios están ahí. Están sembradas en Santa Cruz, ¿no? Están en Santa Cruz también. De alguna manera están en el lugar de donde se las llevaron. Sí. Y gracias a la congregación, ¿no? Que se portó siempre bien y finalmente con los cuerpos de nuestras compañeras se ha portado de maravilla. Sí, hay un lugar especial, ¿no? Sí. Donde están. Y esas monjas
Leoní y Alice. que son valiosas, son monjas obreras, son monjas que trabajaban, que nos acompañaron mucho. No Leoní, pero Alicia caminó con nosotros todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Era una madre más. Era un consuelo ella al lado nuestro. Y de alguna manera tenían relación ustedes charlando y Sí, claro. integrándose permanentemente. Claro. Sí. Es esto de integrarse también a la comunidad. Más allá que vos habías sido de esa comunidad, Sí. que habías estado en Santa Cruz. Yo a Alicia la tengo presente ese día, no me lo olvido más. Tenía una remera roja y una gran cruz acá. Parece que la estoy viendo todavía. Ay, mira. Sí. Momentos que después se vuelven inolvidables. Después otro momento que tuve que no me voy a olvidar nunca es cuando fui a la ESMA. Una sola vez entré, no quise entrar más, y vi el lugar donde estuvieron las monjas y las madres. Ahí me sentí muy mal, porque Sí. las paredes están como arañadas, porque hasta escribieron con las uñas números de teléfono, los que estaban ahí secuestrados. Fue un momento tan espantoso, quién sabe lo que sufrieron en ese lugar, Sí, sí, totalmente. quién sabe lo que sufrieron. Una impresión muy grande parece que te dio estar ahí y conectarte. Ellas sí que fueron mártires, Sí, conectarte con ese dolor. ellas fueron mártires. Sí. ¿Qué fue lo que fueron haciendo como entidad, como organización? Y bueno, cada vez teníamos más necesidades, había más compromisos, nos llamaban de todas partes, viajamos mucho, estuvimos en la OEA, estuvimos en la Casa Blanca, estuvimos con Pertini, con el presidente de Italia, estuvimos con el Papa, con Juan Pablo II, fueron a verlo al Papa a Brasil, fueron a ver al Papa a México, a Pablo II, que nunca las recibió por otra parte. Había muchas cosas para hacer. Bueno, y los políticos acá que empezaban a crecer. Y bueno, la actividad era grande, recibíamos mucha gente. Sí. Nos ayudaron muchísimo. En Holanda se formó un grupo de mujeres, la esposa del primer ministro de Holanda, la señora Van der Hulst, formó un grupo de mujeres, de intelectuales, artistas y financistas, mujeres de todos los niveles, para ayudar a las madres. Nos compraron la primer casa, las mujeres de Holanda. Entonces ya había una actividad muy grande. Venían artistas, vino ya en Fonda a ver a las madres, qué sé yo, muchas. Sí. Y también sentían el amor, ¿no?, que estaban recibiendo. Sí, por ejemplo, cuando llegó el grupo Sting a Buenos Aires, nosotras veníamos de hacer una marcha de la resistencia. Habíamos estado toda la noche caminando y cuando llegamos a la Casa de las Madres serían las 4 o 5 de la tarde del día, después de haber marchado todas las 24 horas, nos dicen, mira, está Sting en el hotel no sé cuánto y quieren ver a las madres. ¿Y quién es Sting? Nosotros no sabíamos quién era Sting. Y bueno, vayan todas, las que se sientan un poco mejor, nadie tenía ganas de ir, qué sé yo, quién es Sting, déjate de bromar. Teníamos que descansar. Y 2 madres fueron. Y resulta que era un músico que lloraba y las abrazaba a las madres. Y decía, yo las admiro. Inglés. Que después vino a la Casa de las Madres y nosotros ni sabíamos quién era. Y ellas bailan solas. Sí. Así que bueno, había muchos compromisos así. Y todo se fue deslizando bien, pero la primera separación de las madres fue en el año 86. Se alejaron porque, bueno, había cosas medias así. Unas querían no enfrentar a Alfonsín, porque era el único presidente demócrata. Por un lado tenían razón, pero nosotras no teníamos que quedar bien con nadie, teníamos que seguir pidiendo lo nuestro hasta que se aclarara. Esa era la realidad. Entonces, bueno, vino la primera separación de las madres y después Eve fue tomando algún cariz así más arrogante y bueno, se fue perdiendo, las madres se van perdiendo, se van muriendo y todo se va acabando. Pero a mí me queda el sabor de la lucha, que fue muy grande, muy hermosa,
por lo pura que fue, sin interés de ninguna índole, ni político, ni económico, ni nada. Era la lucha por la lucha misma, por esos hijos tan maravillosos que hemos tenido. Y a mí me hace muy bien con las madres que van quedando, darles un abrazo cuando las veo, porque me recuerdan tiempos muy valiosos, muy valiosos. De mucha lucha. Muy valiosos. Andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío, las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta, resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando.